Secuestrados, agobiados, agredidos constantemente, los ciudadanos de lugares como Oaxaca o como el Distrito Federal nos preguntamos por qué tenemos que aguantar, por qué tenemos que ser rehenes de situaciones que nosotros no hemos provocado, por qué pagamos impuestos a una autoridad que cuando llega el momento no se atreve a defendernos de las agresiones que vienen de grupos de poder. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que paguemos por la intolerancia de otros? ¿Por qué tenemos que ser nosotros que paguemos por la impotencia de las autoridades? Ricardo Navarro es presidente de la Canaco Ciudad de México, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. ¿Qué tanto están afectando las movilizaciones, los plantones, los bloqueos a la Ciudad de México, Ricardo? Pues estos tres sectores que por mandato de ley están bajo mi encargo han sido fuertemente afectados. Nosotros vigilamos un corredor que va del Senado de la República, siguiendo por todo Paseo de la Reforma, dando vuelta por Avenida Juárez, siguiendo derecho por Madero hasta llegar al Zócalo. Ese corredor ha resultado muy fuertemente afectado en los últimos 2 meses. ¿Hablan ustedes con las autoridades? ¿Qué les dicen las autoridades? Sí, claro que hablamos. Hemos tenido constante relación con Salomón Chertorivsky, que es... Salomón Chertorivsky, el secretario de Salud. De Desarrollo Económico. De Desarrollo Económico, es cierto. Era secretario de Salud del Gobierno Federal. Ahora es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Y él, pues, es la persona encargada por el doctor Mancera para ser nuestro interlocutor. Estas manifestaciones y estas marchas nos han generado daños, bajan las ventas del orden del 40%, lo que significa pérdidas de 959 millones de pesos. Nosotros calculamos... Esto no considera las pérdidas de los ciudadanos, ni las pérdidas de las aerolíneas, ni todas las demás pérdidas, ¿no es así? No, es solamente ese corredor, es solamente ese corredor comercial. Las calculamos en 2 sentidos. Uno, las pérdidas que se generan por falta de ventas, cuando los contingentes de marchistas se vienen desplazando, el empresario del comercio, los restauranteros, los que dan servicios, los hoteles, tienen la experiencia de que si mantienen las cortinas levantadas, pueden ser vandalizados sus negocios, pueden entrar la turba, robarles mercancía, romperles las vitrinas, pintarrajeárselas con spray. Razón por la cual bajan las cortinas y dejan de vender 2, 3, 4 horas, dependiendo del tamaño del contingente. Cuando vuelven a levantar la cortina, esas ventas no volverán jamás, ya se fueron. Y luego tenemos el caso del Zócalo, donde tienen un plantón que tiene ya 21 días. Donde está el Zócalo, está la calle de Bucareli, que tiene no sé cuántos meses en plantón también. Bueno, Bucareli, yo les diría que es una zona de guerra. Bucareli era de las mejores zonas comerciales de nuestra ciudad, de tal manera que cuando un comerciante quería retirarse, el pago que le hacían por traspaso de su local significaba su fondo de retiro. Así de importante era. Yo invito a tu público que vaya a darse una vuelta por Bucareli y va a encontrar una zona absolutamente deteriorada, una zona urbana que parece Siria, es tremendo. Está toda pintarrajeada, todas las cortinas abajo, todos los vidrios rotos. Hay edificios que eran habitacionales, no queda uno habitado. Son 3 cuadras antes del Palacio de Cobián y 2 después. Es terrible lo que ha pasado en esa zona. ¿Qué dicen las autoridades del Distrito Federal? ¿Qué dice Salomón Chertorivsky? ¿Habrá algún tipo de apoyo o hay alguna, por lo menos, conmiseración con quienes están perdiendo su forma de ganarse la vida? Sí, sin lugar a dudas estamos buscando formas de resarcimiento. Pensemos en los hoteles, que los hay de primerísima línea, que dan al Zócalo. Pensemos en el Gran Hotel de la Ciudad de México, que tú conoces y que tu público conoce. Emblemático de la Ciudad de México desde hace mucho tiempo. Además, un hotel muy hermoso. Un hotel Art Deco bellísimo, que los invitamos a los que no lo conozcan que vayan cuando acabe esto. Y hay otros hoteles como el Majestic, hay un Holiday Inn en la esquina.
platicando yo con los administradores de estos hoteles, me decían que tenían ocupaciones antes de este problema del orden del 85%. Ahorita están entre el 12 y el 8% de ocupación. Entonces las pérdidas son cuantiosas para esos negocios. Pensemos en todas las joyerías que están en Los Arcos. Ustedes las recordarán muy bien, es una tras otra, tras otra. Ustedes mantendrían abierta la cortina esperando que 300 o 400 vándalos entraran y se robaran toda la mercancía, ¿verdad que no? Entonces, las pérdidas ahí son cuantiosas. Estamos en una mesa de negociación que se abrió hace una hora con el secretario Chertorivsky, las principales cámaras de asociaciones del Distrito Federal. Estamos viendo de qué manera nos van a resarcir las pérdidas. ¿De qué forma se puede resarcir? Porque ustedes siguen pagando impuestos, siguen pagando predial, o los dueños de los edificios siguen pagando predial, se les sigue cobrando renta, en fin, los gastos no bajan, ¿no es así? Bueno, es precisamente eso lo que estamos negociando con ellos. El gobierno del Distrito Federal cobra predial, cobra agua, cobra un impuesto, en el caso de los hoteles, por la ocupación de sus cuartos de hotel, que se usa para promover el turismo, y tenemos el impuesto de nóminas. Le estamos pidiendo que una vez que cuantifiquemos el orden de qué orden son las pérdidas, se den abonos a pago de impuestos para resarcir las pérdidas. En Oaxaca, en el 2006, los maestros de la CENTE se mantuvieron bloqueando el centro histórico durante 9 meses. ¿Qué significaría eso para el centro histórico de la Ciudad de México? Nosotros tenemos una experiencia previa que fue el plantón de López Obrador, ustedes recordarán. Que fueron 6 semanas. Fueron 6 semanas. Bueno, nosotros tuvimos también estas mesas de negociación con el entonces gobierno del Distrito Federal y logramos que se nos resarciera, no al 100% las pérdidas, pero sí en una forma importante. Ahora, yo recuerdo en el 2006 mucha gente, sobre todo meseros y trabajadores, sobre todo meseros, recuerdo en restaurantes, perdieron su empleo simple y sencillamente. Y pasó mucho tiempo para que la gente volviera a ir al Paseo de la Reforma, al centro histórico de la ciudad. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Qué podría pasar si la gente empieza a perder sus empleos? Sí, afortunadamente la Ciudad de México es muy grande y es una ciudad pujante, una ciudad llena de atractivos. Entonces, Sergio, si tú te desplazas por el sur de la ciudad donde estamos ahorita, no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí, excepto el día que vinieron a bloquear aquí. Periférico Sur, que bloquearon 5 horas en los 2 sentidos, sí. La verdad es que el resto del tiempo, pues no nos hemos dado cuenta, ¿no? Tienes aquí el atractivo de la ciudad universitaria, tienes otros atractivos que hacen que la pujanza económica de la Ciudad de México se mantenga, afortunadamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay una El daño no es tan afectación. dramático como fue en Oaxaca en el Así 2006, es, porque despedazaron la economía de Oaxaca en el 2006. Es correcto, no es el caso de la Ciudad de México. Este es un sitio localizado, desafortunadamente acostumbrado a las marchas y plantones, que es el Zócalo, es el marchódromo más grande del país por mucho, y desafortunadamente pues estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, nunca como ahora, ¿eh? ¿Qué piensan los comerciantes cuando les dicen es que la autoridad no tiene gente suficiente para tratar de mantener, para tratar de quitar, por ejemplo, de desplazar, desalojar un plantón? Nosotros pensamos que se debe de privilegiar el diálogo, Sergio. Si bien es muy lesivo estos maestros acampados ahí, pensemos que el centro histórico de la Ciudad de México es uno de los más importantes del planeta. Tenemos cosas bellísimas como es la Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno donde está el jefe de gobierno del Distrito Federal, el Palacio Nacional. Tenemos ahí vestigios arqueológicos como es el Templo Mayor y un museo de sitio de primerísimo nivel mundial. Bueno, pues ahorita no está pudiendo llegar los visitantes extranjeros que habitualmente nos visitan. Pero sabemos nosotros que es mucho más grave tratar de mover a 30,000 maestros, a 3,000, a 5,000, dime el número que quieras. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes, tanto federales como locales, porque ellos nos dijeron que tenían la capacidad de resolver conflictos. Es el momento de demostrarlo. Tienen que privilegiar el diálogo y tienen que llegar rápido a consensos y acuerdos con ellos, porque el costo está siendo muy alto.
pero queremos que se resuelva como se resuelve en las democracias, negociando los asuntos. Pero en las democracias hay manifestaciones y sin embargo no hay bloqueos como los que vemos aquí. En Nueva York, en el 2011, cuando los indignados de Wall Street trataron de bloquear el puente de Brooklyn, la autoridad se tardó exactamente 5 minutos en mandar a la fuerza pública y detuvieron a 400. Aquí simple y sencillamente no se hace a menos que sean pilotos de Mexicana. Sí, en efecto, necesitamos tener un marco jurídico que nos resuelve este problema de las marchas y plantones. Nosotros vamos a empujar una ley donde un derecho respete al otro, que el derecho a la libre manifestación de las ideas respete el derecho de circular. Pero la ley está, por ejemplo, hay una ley que prohíbe bloquear vialidades primarias y sin embargo los maestros de la CENTE no le han hecho ningún caso a esa ley. Y no fue una ley hecha por un gobierno priista, fue una ley impulsada por Andrés Manuel López Obrador. Sí, es un reglamento Es un bando para ser No, precisos. necesitamos llevarlo a nivel... Pero va a cambiar la cosa si tenemos una ley que dice no puedes bloquear avenidas o tienes que manifestarte de tal y tal forma. Bueno, yo creo que ya puedes exigir el cumplimiento de la ley y puedes apercibir a los que lo están violando de que eso está pasando, ¿no? En este momento, pues lo que están de alguna manera golpeando es a ese bando, no a la ley propiamente dicha. En Madrid, en Nueva York, en París, en las principales ciudades del mundo existe el derecho de manifestación, pero hay que pedirle permiso a la autoridad que establece, bueno, puedes manifestarte, pero a estas horas en que causas menor daño y solamente por esta ruta. ¿Qué opinas de ese tipo de legislación? Hay que hacerlo. Nosotros vamos a empujar ese tipo de cosas que aumentan la civilidad en la relación de todos los que usamos la ciudad. La ciudad no puede estar solamente para resolver los problemas federales. La Ciudad de México somos los que tenemos en el seno los poderes federales, pero pagamos un alto precio por ello, ¿no? Ricardo, ¿qué te dicen tus agremiados? ¿Qué te dicen los pequeños comerciantes y medianos comerciantes, los que realmente están sufriendo pérdidas que pueden poner en peligro su propio negocio? Porque pues una cadena grande sobrevive de cualquier manera, pero una tienda pequeña a lo mejor enfrenta dificultades mayores. ¿Qué te dicen? Es correcto, esa es la parte más sensible. Este pequeñísimo empresario que tiene pues una miscelánea, que tiene una papelería, ellos sufren muchísimo y en efecto pueden estar al borde de la quiebra muchos de ellos. ¿Sientes que ha habido una caída en el turismo a la Ciudad de México debido a estos bloqueos, a esta incertidumbre de saber, por ejemplo, si se puede tomar o no un avión? No en este momento, hemos visto los números y no hay una afectación en este momento, pero el turismo no se mueve así. Tú sabes muy bien que el turismo se mueve con expectativas a mediano y a corto plazo y a largo plazo. Por ejemplo, ahorita lo que está afectando son las posibles reservaciones de diciembre. ¿Qué tan importante es el turismo para el Distrito Federal? Es muy importante, deja una derrama económica enorme. Cuando vemos un hotel, no es solamente el hotel, es la gente que le lava la ropa de cama, es la gente que le provee los alimentos al restaurante, es toda la gente que trabaja de camaristas, de guías de turistas, es de los sectores que tienen más efectos secundarios sobre la economía de la ciudad. Ricardo Navarro, presidente de Concanaco, Ciudad de México, gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.